Buenas noches, doctor Mario. Bueno, esta es mi presentación o mi video tutorial acerca de componentes de una base de datos cualitativa, ¿no? Mi nombre es Tani Villalba Villalba. Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a explicar los principales componentes de una base de datos cualitativa, destacando su importancia dentro del proceso de la investigación científica, ¿no? Y cómo nos permite esto organizar, analizar, interpretar información proveniente de, por ejemplo, entrevistas, observaciones, documentos y otras fuentes cualitativas, ¿no? Primero, debemos definir qué es una base de datos cualitativa. Y una base de datos cualitativa en realidad es un conjunto organizado de información no numérica obtenida durante un proceso de investigación, ¿no? A diferencia de una base de datos cuantitativa, que normalmente predomina ahí los números, las estadísticas, una base de datos cualitativa almacena información más descriptiva, como por ejemplo la proveniente o los datos provenientes de una entrevista, de una observación, de fotografías, de videos, de documentos, de audios o incluso de diarios de campo, ¿no? Su finalidad es facilitar el análisis de interpretación de fenómenos sociales, educativos o incluso culturales, ¿no? Ya hablando de los componentes propiamente de la base de datos cualitativa, primero serían los datos, que son la información base, ¿no? La información original obtenida durante la investigación. Por ejemplo, puede ser de transcripciones de entrevistas o puede ser de grabaciones, de fotografías, de documentos, de notas de campo, ¿no? Como habíamos mencionado ya. Estos constituyen la base, ¿no? La materia prima del análisis. Otro componente son los códigos, ¿no? Y los códigos no son más que etiquetas que son asignados a fragmentos de información con la finalidad de identificar ideas importantes, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, en una entrevista, el docente siempre motiva a participar. El código sería motivación del docente, ¿no? Y la finalidad de los códigos es facilitar y organizar grandes cantidades de información, ¿no? Otro componente son las categorías, y las categorías no son nada más que un agrupamiento de códigos relacionados. Por ejemplo, ¿no? Una categoría sería estrategias docente, donde estaría compuesto por los códigos motivación docente, retroalimentación y participación. Y las categorías en realidad nos van a permitir construir temas o responder a objetivos de investigación. Otro componente importante de una base de datos cualitativa son los metadatos. Y los metadatos en realidad describen la información almacenada, ¿no? Por ejemplo, sería la fecha en la que se realizó la entrevista, el lugar donde se realizó, el nombre del entrevistado, el código del participante, duración de la entrevista, ¿no? Esas son informaciones adicionales. Gracias a estos metadatos se puede localizar rápidamente cualquier tipo de documento o cualquier tipo de información, ¿no? Sería algo así como un índice, ¿no? Si hablamos de base de datos, sería un índice por el cual yo accedo a esta información detallada. Otro componente importante es el software especializado. Actualmente existe un montón de programas, ¿no? Bastantes programas que ayudan a organizar este tipo de información cualitativa. Entre los más conocidos y los que también tratamos acá en la segunda especialidad está el Atlas TI, en Vivo, bueno, y hay otros que nos mencionaron, a pesar de que no los vimos, como creo que es el MaxDA y otro que es WexQDA, ¿no? Son otras herramientas similares, pero menos populares, ¿no? Estas herramientas en realidad nos van a permitir codificar información, crear categorías y elaborar redes conceptuales, ¿no? Otro componente importante de las bases de datos cualitativas son los usuarios. Los usuarios son las personas en realidad, ¿no? Que interactúan con la base de datos. Por ejemplo, el investigador, en este caso nosotros, el asistente de investigación, si es que tenemos un apoyo, el analista, los docentes, los estudiantes, ¿no? Serían todos los componentes de tipo persona, le vamos a llamar, ¿no? Ahora, hablando de un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Ya que hemos identificado algunos componentes principales de la base de datos cualitativa, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, podemos suponer una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, se puede realizar entrevistas a 20 estudiantes, ¿no? Los datos recopilados podrían incluir audios, ¿no? Audios, grabaciones con los estudiantes, transcripciones de repente de estos audios o de video filmado, podrían ser fotografías, ¿no? De referencia vamos a decir, como testigo oculto, ¿no? De lo que hacen en momentos de clases o en laboratorios, ¿no? O incluso observaciones de repente del docente o de algún jefe de prácticas, ¿no? Posteriormente a esto, se crean códigos, ¿no? Estos códigos que hablamos que es un componente importante de la base de datos cualitativa. Luego, los códigos se agruparían en categorías
y toda la información se organizaría mediante, digamos, el software Atlas TI, o Atlas T, que es el que nos mencionaron y nos enseñaron en un curso, creo que hace 2 cursos atrás. Y finalmente el investigador interpreta estos resultados, ¿no? Para responder las preguntas de investigación, ¿no? Eso ya depende de cada investigación. Bueno, para llegar a las conclusiones. Como conclusión, una base de datos cualitativa nos va a permitir organizar adecuadamente información no numérica, facilitando su análisis e interpretación. Sus principales componentes, como ya habíamos mencionado, serían los datos, los códigos, las categorías, los metadatos, los software y, bueno, los usuarios. Sin usuarios no hay nada. El uso adecuado de estos componentes va a mejorar la calidad y el rigor metodológico de toda la investigación cualitativa. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ahí termino.